Vamos a analizar en este video cuál es la importancia de los contenidos académicos. Esta invitación la hacemos desde la Biblioteca CRAE de la Universidad del Quindío. Mi nombre es Jairo Hernán Díaz y soy funcionario de la biblioteca durante muchos años. También estoy formado en la línea de las ciencias de la información, la documentación, la bibliotecología, la archivística, con especialización y maestría. Pero independiente de esto, lo más importante es que este tema en muy pocas ocasiones lo he escuchado. Muy pocas veces se analiza cuál es la importancia de los contenidos académicos. Y cuando hablamos de esto, significa que cuando fui estudiante, imagínense en cuántos años hará, eh, todo me lo preguntaba, todo me lo cuestionaba. Yo por qué tenía que creerle a una persona que estaba frente a mí. Pero en esa época tener un diplomado, que hoy no es necesario incluso ser algo especial para tenerlo, pero en esa época pensábamos que era lo máximo. Y luego venían las maestrías y los demás títulos, y a uno como estudiante le presentaban a alguien así y uno se quedaba deslumbrado. Pero luego entra en la reflexión y es, bueno, esta persona o todos en general hemos crecido en una burbuja de información. Y esa burbuja de información nos las han proporcionado inicialmente quienes nos criaron, las familias, los profesores que nos atendieron en los primeros años y en general los entornos en los cuales nosotros hemos estado viviendo. Y eso hizo que nosotros generáramos en nuestro cerebro una especie de línea, de idea, de comportamiento, de sesgos, de ideas, de ideologías, de pensamientos, de actuaciones, que dependiendo del entorno, algo que para A es malo, para B puede ser bueno. Considerando esa contaminación, por decirlo de alguna forma, que hemos tenido durante toda la vida, y no haber sido como reflexivos frente a esto, pues es el momento hoy de hacer como un pare y empezar a cuestionarnos si lo que nosotros sabemos desde cualquier ámbito, como estudiante, como docente, como administrativo, como ser humano cualquiera, esos conocimientos, esa información o eso que creemos que es información, realmente nos ha forjado o nos está ayudando a nosotros a salir adelante, a lograr los objetivos, nuestra empresa, lo que hemos querido configurar en nuestra vida. Por eso, ese insumo que parecen como alimentos, ¿no? Me pareció un buen ejemplo para traerlo acá. Porque a nosotros muchas veces se nos ha dicho que tal alimento, tal bebida no es buena, pero la seguimos consumiendo porque nos gusta. Lo mismo sucede entonces con los contenidos académicos. Lo que leemos y lo que decidimos no leer. Todo eso hace parte, insisto, de esa forma en que nosotros actuamos, en lo que tratamos de decodificar, si es que lo hacemos, y de entender cómo funciona todo este flujo de información. Y digamos que en el pasado, y lo digo porque soy víctima, por decirlo de alguna forma, de esto, uno tenía su enciclopedia. En la casa no faltaban los medicamentos básicos y tampoco faltaba una enciclopedia y menos un diccionario. Eso no faltaba en una casa. Y pasaban en esa época vendiendo los libros puerta por puerta y uno se endeudaba para poder adquirir ese material. Eso lo hacían los papás de uno. Pero luego cuando va avanzando el tiempo, y esto es la invitación que les quiero hacer a todos los que están escuchando este video y lo que van a ver posteriormente, es empezarnos a cuestionar un poco si lo que hemos consumido hasta ahora nos ha servido, nos ha ayudado a transformarnos, nos ha ayudado a ser empresarios, nos ha ayudado a apoyar o a generar ideas de transformación, o sencillamente vamos aquí para donde va Vicente, como dice una frase, porque si todos van para allá, pues yo voy para ese lado. En mi época de estudiante, yo creo que es importante que esto se escuche, pero no desde el pensamiento de que me quiero
como una especie de exaltar, pero es que cuando algo se hace, uno no puede ser como una falsa humildad. Cuando yo creé el primer programa virtual en 1998, ese proyecto no nació ese día, no nació ese año, nació mucho antes. Nació cuando apenas empecé a conocer los computadores, el Spectrum Z80, el Commodore 64, el Texas Instruments TI-99-4A, el Commodore Amiga, el Clone 8086, 8088, no me acuerdo ya qué procesador era, pero imagínense de esa época y también de lo que yo fui conociendo cuando inicialmente Coldapad y las redes eran muy tenues, muy básicas, no es este mundo que tenemos hoy. Pero con esa información, con esos contenidos, mi mente hizo que pensara y reflexionara por qué yo tenía que asistir a clases cada 8 o cada 15 días a escuchar lo que yo ya había leído, lo que yo ya había trabajado. Y entonces me aburrían las clases. Eso es lo que hoy llaman clase invertida. Pero ha asistido toda la vida. Lo que pasa es que nos gusta colocarle nombres, entre comillas, modernos a cosas que del pasado ya existían. Porque precisamente de ahí sale la palabra, estudiantes. Estudia antes, no es después. Y eso es lo que hacíamos, porque en esa modalidad que era a distancia, nos entregaban unos contenidos que de hecho no eran de un autor. Era una compilación de varios autores que se llamaban, incluso en su época eran módulos, pero realmente uno ahora, con el conocimiento que tiene, exalta que esos módulos eran elaborados o gestionados. Era una compilación no de un autor, de varios autores, no de un idioma, de varios idiomas. Al menos en mi caso, esos contenidos realmente nos aportaban mucho. Y como en esa época estábamos estudiando para un mundo que no había pensado en lo digital, sino todavía en lo análogo, pues nos enseñaban en esa misma sintonía. ¿Por qué traer esto a colación? Porque creo que es importante que ustedes, como estudiantes, entiendan que el acceso a la información hoy por hoy es impresionante, pero también, a diferencia de esa época, es un problema. Porque en esa época teníamos un solo periódico para saber qué pasaba en el mundo y nos llegaba los domingos con una gran cantidad de información, pero era uno solo. Hoy tenemos un periódico para deportes, un periódico para la economía, un periódico para lo social, en fin, para los autos. Ya hay una variedad de información y de contenido. Pero incluso tampoco ese tipo de material que antes lo creíamos fundamental y único, pues ya se fue dividiendo, porque empezaron las ideas a decir que esto era de color rojo, verde, amarillo, morado, gris, no sé, cualquier color, naranja, en fin, y empezaron a crear contenidos de acuerdo a lo que cada uno piensa. En esa época anterior, miren lo interesante que es esta reflexión. Bueno, a mí me parece, ¿no? Ya ustedes sacarán sus conclusiones. Es, claro, en esa época uno pensaba, quizá otros no, estoy hablando de mi experiencia, que ahí estaba todo lo mejor, que así era el mundo. Y entonces esa enciclopedia que con esfuerzo se adquiría en una casa y uno la abría para poder estudiar y conocer algo, o había otro documento muy conocido que era como un atlas o el anuario estadístico mundial, y entonces uno también sabía qué tipo de cuántos habitantes tenían en tal país, cuáles eran las políticas educativas, etcétera. Todos eran libros únicos, por decirlo de alguna forma. Hoy no. Hoy hay todas las miradas que se quieran. Por eso es que el contenido es tan importante. Y aunque me podría quedar contando toda una historia, quiero decirles lo siguiente. Toda esta experiencia que llevo tantos años de estar vinculado desde la enseñanza, desde el aprendizaje, desde los contenidos, pues me ha permitido a mí explorar ideas diferentes. Eso me ha llevado a estar en diferentes países exponiendo estas ideas. Pero eso, insisto, no lo digo para que me exalte o vean algo diferente. Todo lo contrario.
lo que le quiero mencionar es que algo se ha aportado y uno a veces piensa si este tipo de reflexiones a ustedes hoy, por ejemplo, los va a transformar. Porque a mí me encantaría que al menos quedara la reflexión de empezar a cuestionarse de lo que se lee, de lo que se ve, de lo que se comparte, de lo que se habla, de lo que le entregan, de quién lo dijo, por qué lo dijo, desde dónde lo dijo, y dejar de consumir cualquier cosa sin procesarla. Por eso es que cuando utilizamos ahora la tecnología, que en esa época para algunos era inimaginable, eh, pues nos vamos para Google. Esa era hasta hace poco la fuente para todo, incluso para algunos docentes. Pero ahí entraba otro elemento, y es que como hay tanta diversidad de autor y autores, de ideas y de contenidos, ¿a quién se le va a creer? Y entramos en una época donde lo más importante era publicar, o es publicar incluso todavía, porque eso genera ciertos beneficios para quienes escriben. Entonces, ahora hay algo que se ha llamado publicar por publicar, y el contenido, esa calidad del contenido se ha visto afectada porque en esa necesidad de que se publique algo, nacieron las publicaciones no confiables. Nacieron las publicaciones depredadoras. Así se conocen y lo pueden buscar. Todo lo que les estoy diciendo lo pueden buscar, y sobre todo lo más interesante aquí es que esto que les estoy compartiendo lo procesen y ustedes saquen sus propias conclusiones. No tienen necesidad de creerme a mí. Lo que tienen que hacer es ponerse a investigar y sacar sus propias conclusiones. Entonces, esas revistas depredadoras, ¿qué hacen? Pues que le dicen a la gente que son arbitradas, es decir, que hacen una revisión de los contenidos estricta, pero no es así. Y le cobran a quienes quieran publicar en esas revistas, digamos, entre 2,000, 3,000, sí, escuchen esto, dólares, para que se pueda publicar en esa revista, porque supuestamente es de prestigio. Pero viene lo otro también. Resulta que hay revistas de muy alta categoría y por solo estar ahí vinculado, ya se considera que el artículo para ciertas personas es bueno. Entonces aquí se juega con la fama de la publicación, no del autor. Eso es como si yo me fuera a jugar al Bayern al lado de Lucho, y como mi nombre o mi apellido también es Díaz, alguien diga, bueno, pero miren, él está ahí en el equipo con el Bayern. Debe de ser buen jugador, y por favor, ¿sí? Yo no juego. Entonces, pero eso podría generar esa falsa impresión de que por estar en el Bayern, por A o B, obviamente nunca estaría ahí, ellos no lo permitirían, pero vamos a suponer que existiera algo depredador y me dejara ingresar allá, entonces la gente pensaría que yo soy bueno por eso. Esto es lo que pasa. Por eso, la importancia de los contenidos académicos es algo fundamental, porque usted a la final se va a formar con esto. Y desafortunadamente, es muy complicado quitarse los dogmas que ya tiene. Por eso aquí es necesario reaprender, por eso aquí es necesario hacer un stop y empezar a cuestionarse de lo que uno hace, de lo que uno ha leído, de lo que a uno le han explicado, incluso de lo que a uno le entregan, porque uno no sabe si esa información realmente está actualizada, es vigente. Ya sabemos que las tecnologías y específicamente la inteligencia artificial y todo este contenido, esos algoritmos y todo lo que hace, que ya no importa el idioma, no importa el país, no importa el continente, pues nos va a traer información a nosotros, la vamos a poder traducir, vamos a poder hacer un montón de gestión de información con ella. Pues ahora vale la pena empezarnos a cuestionar esa calidad de los contenidos que nosotros estamos trabajando. Yo este video no lo estoy haciendo con ningún documento en la mano, y cuando pensé trabajarlo esta madrugada, decía, tengo que dejar un buen mensaje para que quien vea el video, desde el ámbito que lo vea, cuando finalice, empiece hoy mismo a cuestionarse, a pensar y a reflexionar.
si lo que ha aprendido realmente le ha aportado, si lo que lee realmente le ha sumado a su vida, a sus relaciones, o si por el contrario tiene que empezar a ser un poco más crítico, más selectivo de lo que piensa leer, porque con base en esa información es que se genera el conocimiento. Información no es conocimiento. No todo es información, así llamemos eso información, porque si no produce nada en nosotros, sencillamente fluye y no sucedió. Entonces la invitación es esa, a empezar a decodificar todo lo que hemos llamado información, a analizar muy bien lo que ya tenemos en nuestra estructura mental y a tomar nuestras propias decisiones. Esto es simplemente eso, una invitación. No tiene por qué creerme, lo que tiene que hacer es solo empezarse a cuestionar y mirar si lo que le acabo de compartir le aporta o no le aporta a su construcción personal y profesional. Porque por A o por B, lo que usted comunique o haga o actúe con los demás es la evidencia de lo que usted en este momento es con base en la información que ha procesado durante toda su vida. Eso es lo que forma la experiencia y la vivencia. Bienvenidos a la Biblioteca CRAE de la Universidad del Quindío. Espero que en una próxima oportunidad conozcan nuestras fuentes de información y la validez de cómo combinarla con herramientas de inteligencia artificial. Gracias y éxitos.